Pues bien, hermano, nosotros vamos a iniciar hoy una serie que hemos titulado Criando en terreno fértil. Hoy vamos a hacer una introducción, aunque va a tener contenido, obviamente, pero lo llamo introducción en términos de que vamos a hablar en términos generales de la crianza y no vamos a entrar en algunas particularidades que sí vamos a entrar en la medida que avancemos. Y es un tema del cual se ha hablado mucho. De hecho, la primera pregunta que queremos responder es ¿por qué hablar de crianza? Este autor, George Barna, reporta que en los últimos 20 años se han escrito más de 75,000 libros acerca de la crianza. Eso es un volumen de libros enorme, considerando cualquier tema. Se ha escrito una gran cantidad de literatura al respecto. George Barna es uno de las organizaciones, o Barna Group es una de las organizaciones de encuestas acerca de la iglesia, el estado moral de la sociedad, más grande quizás, o una de las más grandes de Estados Unidos. Y él precisamente reporta esto, hablando de esta gran cantidad de literatura acerca de la crianza. Entonces, ¿por qué vamos nosotros a hablar de crianza si realmente hay tanto material? Es que a pesar del material, por un lado nosotros vemos que hay cierto desánimo en muchos en su tarea de criar. Me ha tocado en consejería y en caminar con otros que la tarea de crianza para muchos es más una carga que un gozo. Es más una responsabilidad que un privilegio. Muchos lo ven así, como una carga, como una responsabilidad. Han perdido esa alegría que implica o que debería implicar la tarea de criar, y muchos en ese desánimo no solamente lo han perdido por las muchas frustraciones que conlleva, sino también por muchos componentes que hay en la vida moderna que no han sido puestos en su lugar, y ha creado entonces que lo que queda para nuestros hijos es como la sobra de nosotros y no la parte carnosa de nosotros. Entonces hemos visto eso en muchos en la iglesia, que hay un desánimo en la tarea de criar y muchos cansados en este sentido. Número 2, hay muchos confundidos, hay confusión en torno a qué es lo que voy a perseguir, qué es lo que estoy buscando. En muchos que nosotros hemos visto, y vamos a ver en el desarrollo del tema de hoy, cómo hay muchos enfoques diversos. Hay mucha gente persiguiendo cosas que a la luz de la Biblia no debería perseguir, o no debería ser por lo menos su prioridad. Y entonces en ese sentido hay una confusión que quita gozo en el proceso de la crianza, pero también resulta en resultados, valga la redundancia, ocurre que hay resultados que no son deseados, no son bíblicos, no son buenos. Entonces hay confusión en torno a qué perseguir con la crianza, pero también hay confusión a cómo criar. O sea, quizás hay gente que tiene claro qué es lo que tiene que hacer, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo logro eso? O sea, no tanto en el qué, sino en el cómo es que yo voy a hacer eso. ¿Cómo es que voy a producir los resultados esperados? O sea que hay confusión de hacia dónde vamos y cómo llegamos. He visto también eso, hemos visto eso también. Y ese es otro motivo de por qué hablar otra vez de crianza. Y por último, también hay una gran influencia del mundo, como lo hay en muchos de los aspectos de nuestra vida, muchos aspectos de nuestra vida. Hay mucha influencia del mundo en nuestra crianza de hijos. La iglesia no está ajena a la cultura, a las tendencias,
y nosotros nos dejamos influenciar por lo que el mundo dice que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Eso de hecho es parte de la confusión. O sea, parte de la confusión de qué hacer y cómo hacerlo es porque el mundo nos provee de información que nos confunde y nos distrae en torno a lo que debe ser nuestro objetivo de crianza y lo que debe ser la forma en la que nosotros procedemos al criar a nuestros hijos. Entonces, dicho eso, por esos 4 motivos nosotros entendemos que es importante hablar de crianza. Pude haber puesto por ahí que no muchos padres leen acerca de lo que es realmente criar y qué implica la crianza. Entonces, esto es una manera de que ustedes vean la película y no tengan que leer el libro. Ustedes saben que muchas veces cuando sale un libro de una película, la gente prefiere ver la película que leer el libro. Entonces, es una manera de hacer eso. Entonces, los objetivos de este material, basado en todo lo que hemos dicho, nosotros tenemos 3 objetivos con este material. En primer lugar, renovar el interés de los padres de invertirse en la crianza de sus hijos. Renovar ese interés, renovar el gozo de criar, el sentido de privilegio de criar. Queremos hablar de eso a lo largo de este material. Número 2, clarificar el propósito de la crianza bíblica y en qué consiste la crianza bíblica. O sea, queremos que quede claro qué es lo que se supone que nosotros como padres cristianos debemos buscar en nuestros hijos, debemos procurar en el proceso de crianza. Y un tercer objetivo es mostrar entonces qué elementos deben estar presentes en la crianza bíblica. O sea, para lograr eso, de la crianza bíblica, para lograr el objetivo del propósito, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos agregar? ¿Qué caldo de cultivo? ¿O cuáles son los ingredientes de ese plato, por así decirlo, que hemos denominado crianza bíblica? Entonces, básicamente esos son los 3 objetivos que vamos a ir cubriendo a lo largo de este curso. Ya a mí personalmente me ha bendecido estar preparando esto porque yo no he terminado en mi proceso de crianza. Estoy precisamente en un proceso de crianza de mis hijos y es de gran edificación para mí volver a revisar muchos materiales que habíamos revisado hace tiempo ya y que dan luz acerca de esta gran tarea que nosotros tenemos. Bueno, comencemos hablando en qué se basa la gente para criar a sus hijos. Vamos a hablar un poquito del entorno, quizás haciendo uso del material que recientemente vimos, que comenzamos primero viendo como un entorno. ¿Cuál es el entorno en el que nosotros nos encontramos hoy en día? ¿En qué es que la gente se basa para criar? Hay diferentes modelos. Esto no es nada formal. O sea, estas son observaciones mías en torno a lo que he visto y algunas cosas que he leído y la he consolidado aquí de manera resumida. Pero hay un primer modelo que mucha gente usa, que es el modelo cultural. La gente se basa en las normas comunes, ahí dice ahí, es la que se asume, este modelo cultural, es la que se asume de normas comunes en la sociedad en la que vivo, de las tradiciones y expectativas de la cultura. O sea, ¿cómo se crían aquí los muchachos? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo común? En cuanto a la disciplina, en cuanto a la instrucción, en cuanto al trato padre-hijo. Nosotros podríamos, como dominicanos que somos o como latinoamericanos que somos, podemos distinguir ciertos rasgos culturales, por ejemplo. Nosotros decimos, bueno, nuestra sociedad, nuestra cultura es típicamente machista, ¿cierto? Y en la forma de ejercer la autoridad es típicamente autoritario. Y la forma como se ejerce la disciplina es típicamente dura, tosca, áspera. Esos son rasgos que no es en el 100% de los casos, pero son rasgos de nuestra cultura. A veces nosotros replicamos eso mismo, porque es lo que vemos, es la información que tenemos, es la norma que se sigue. A veces nos resistimos a esa norma, pero hay mucha gente que sigue la norma, consciente o inconscientemente. Y la cultura le da forma a su manera de criar. Otro modelo es el modelo heredado. Es el que recibí de mis padres y que me es natural replicar. No es que a mí me criaron así.
Es que cuando yo hablaba de esa manera a mí me daban un pecozón. Es que mi papá me hablaba así, es que es así que hay que hablar, porque así me criaron a mí. Eso a veces lo pensamos, a veces lo decimos, pensamos como que el modelo recibido no es cuestionado y es replicado hacia abajo, porque si yo estoy vivo y bien, algo bien hicieron los que me hicieron esto, ¿verdad? Pero muchas veces no somos críticos constructivamente del modelo que heredamos, no necesariamente el modelo que tú heredaste, a pesar de que tú estás relativamente bien, es el modelo idóneo, adecuado para tú hacerlo con tus hijos. Pero mucha gente así lo hace, sencillamente hace de manera natural lo que recibió. Y por último, el modelo teórico, y es el modelo que se adopta por haber sido convencido teóricamente o por evidencia. Dentro de ese modelo podemos tener el modelo bíblico. ¿Ok? O sea, es el modelo que yo adopto porque me lo enseñan, me instruyen, yo lo aprendo, yo me convenzo de que este es un mejor modelo, un superior modelo, y yo por lo tanto lo adopto. Quizá estoy confundiendo ahí la palabra. Bueno, sí, lo adopto, esa fue la palabra que puse. Lo adopto como mío porque veo los resultados, me presentaron su lógica y me parece que tiene sentido. Dentro de ese modelo teórico, como les decía, está el modelo bíblico, que es un modelo que se nos presenta en la palabra, y nosotros, independientemente de lo que la cultura hace, independientemente del legado cultural, más bien del legado heredado por nuestros padres o del formato heredado de nuestros padres, nosotros se supone que debemos ver el modelo bíblico y adoptar el modelo bíblico como el patrón de nuestra crianza. ¿Correcto? Y ahí hay luchas internas que nosotros tenemos que lidiar para poder resolver ese asunto. Entonces, dicho eso, bueno, yo tenía aquí el modelo bíblico como uno separado, que también es una derivación, ciertamente, es parte del modelo bíblico, pero lo quería separar para dejarlo en el cuadro como uno por sí mismo, pero es parte del modelo teórico, porque yo lo adopto, porque me convencí, porque entiendo que es lo mejor y emana de las instrucciones bíblicas de la crianza. Algo importante, una nota importante aquí es que casi ninguno de nosotros tiene un modelo totalmente puro. Okay, nuestros modelos son viralatas. O sea, nuestros modelos de crianza son mezclas, nadie tiene un pedigrí. O sea, yo implemento un modelo bíblico, digamos, pero en ocasiones me comporto con patrones heredados y en ocasiones adopto cosas que la cultura hace. La idea es que nosotros seamos primordialmente bíblicos y que nos acerquemos al modelo bíblico lo más que podamos y vayamos adoptando poco a poco ese modelo y que eso vaya gobernando la forma como nosotros hacemos nuestra labor como padres en la medida que el tiempo pasa. O sea que con la crianza pasa lo que debe pasar con cualquier aspecto de nuestra vida cristiana. Debe ser transformada por la palabra de Dios. Así como yo se supone que transforme la forma como yo me conduzco en mis aspectos financieros, como yo sea transformado en la manera como yo me conduzco en mis aspectos matrimoniales, como yo me conduzco en mi trabajo, etcétera, etcétera. Todos los aspectos de mi vida, incluyendo la crianza, tiene que ser renovado, reformado, transformado por la palabra de Dios. Esa es la idea. O sea que es parte de nuestro proceso de santificación nosotros adoptar esta manera de entender la crianza y de hacer crianza, que es una manera que honre a Dios. Pero ciertamente la crianza es un tema en el que todos tienen una opinión. Yo recuerdo, aunque esto no es crianza en sí, pero sí es parte del cuidado que uno puede tener de los hijos. Cuando nosotros tuvimos nuestro primer hijo, mi esposa y yo, obviamente, salimos a los 5 o 6 días, salimos a PriceMart. Porque habíamos tenido unos días de a luz y posteriores muy difíciles, muy complicados. Antes de salir le preguntamos al pediatra, porque éramos primerizos,
¿Usted cree que podemos salir? Sí, tú estás lactando, ese niño tiene buenos anticuerpos, tiene todo lo que él necesita, pueden ir a PriceSmart tranquilos. Cuando llegamos a PriceSmart, no recuerdo si fue en la entrada o la salida, una señora ve al niño y ve a mi esposa y le dice abusadora. Pero en serio. Y y mi esposa me dice, pero ¿y esta tipa? O sea, abusadora le dijo, porque vio el niño tan tierno, tan chiquitito, se supone que, no sé, la gente aquí dice que no debe salir hasta los cuantos meses, no sé cuánto es, pero el pediatra dijo que no había problema. Y nosotros salimos para airearnos un poco. Y efectivamente, cuando uno comienza a criar, las opiniones llueven. Todo el mundo tiene una teoría de cómo lactar, todo el mundo tiene una teoría de cómo poner al niño a dormir, todo el mundo tiene una teoría de cómo darle la primera pela al niño, todo el mundo tiene una idea de cómo es que se hacen las cosas. No, es así. Me gustó esta cita de un periódico español que dice: suegras, cuñadas, amigas, expertos, empresas. En el ámbito de la crianza todos opinan con una alegría y una contundencia que da miedo. Y es así. Y yo creo que las parejas que tienen hijos por primera vez o por segunda vez, siempre nosotros escuchamos todo, pero tengamos nuestro libro de crianza. Y tratemos de no molestarnos con la gente, porque la crianza como que entusiasma a todo el mundo a hablar, sino tratar de resistir estas presiones que vienen sobre nosotros. Ya uno tiene mucho no durmiendo y la irritabilidad que produce en los primeros días cuando viene entonces la gente a opinar y demás. Y ya cuando los niños van creciendo, ya uno duerme mejor, pero los niños siguen siendo también traviesos y demás, y la gente sigue opinando y sigue opinando y sigue opinando. O sea que ojalá podamos resistir esas cosas. Ahora, la realidad es esto. Muchos hablan pero pocos saben. La investigación sugiere, y esto es algo que resulta de una investigación que hizo George Barna, sugiere que la mayoría de los padres hablan del juego de la paternidad mejor que lo que juegan. En gran parte porque tienen nociones muy vagas sobre el proceso y el producto. O sea, la gente es muy teórica con la crianza. La gente tiene mucha teoría, muchas ideas, pero a la hora de bajar esas ideas y a la hora de implementar ciertas metodologías, la gente se pierde. Hay siempre rincones en el día a día que uno no sabe qué hacer. Todavía hoy, con lo que uno ha leído, lo que uno ha aconsejado y demás, a mí me pasan cosas en mi proceso de relacionarme con mis hijos que mi esposo y yo nos preguntamos, ¿qué hacemos? O sea, nos preguntamos, ¿qué hacemos? Tenemos que orar, tenemos que hablar, tenemos que ventilar la situación para poder dar una decisión sopesada, sabia, teniendo en consideración múltiples cosas. Entonces muchos hablan pero pocos saben. La idea precisamente de este curso es como que sepamos un poquito más, y dejemos de hablar tanto, sepamos un poquito más acerca de lo que implica criar desde el punto de vista bíblico, obviamente. Entonces, si a uno le preguntan, ¿qué tú quieres lograr con la crianza? ¿Qué tú quieres lograr? ¿Qué es lo que tú persigues con la crianza de tus hijos? La mayoría de la gente, adivinen qué responde. Esto. Quiero que sean felices. Quiero que mis hijos sean felices. Eso es lo que yo persigo con la crianza. Ese es mi propósito número uno, mi objetivo. El problema es cómo yo voy a hacer a mis hijos felices. El camino más corto, humanamente hablando, para la felicidad en la mente de lo que están allá afuera es déjalo hacer lo que él quiera. La gente asocia felicidad con libertad irrestricta, con cero límites. De hecho, hay toda una teoría formulada de que no se le diga no a los niños, que no se le diga que no, sino que se proponga o se tenga una relación con ellos donde todo sea en términos positivos. El niño se está subiendo en ese balcón, él quiere subirse en el vidrio, y en lugar de decirle no, que te puedes caer, no hay que decirle ven mi hijo, mejor por aquí. ¿Me explico? No se le diga que no, sino que
él encuentre una manera, algo que sí puede hacer. La propuesta es, muéstrale al niño siempre lo que él sí puede hacer, no lo que no puede hacer. Ya ustedes podrán estar imaginando cuál es nuestra opinión acerca de ese abordaje. Si el ser humano, diciéndole que no, tiene problemas para limitar y autocontrolarse, imagínense a una persona que no se le dice que no en su desarrollo psicomotor, lo que vamos a crear. Pero entonces la mayoría de la gente quiere que sus hijos sean felices y, como decía, el problema es cómo. Claro, hay otras formas, pero en general la gente piensa que el hacer feliz a un hijo, niño, adolescente o joven, adulto, es dejar que él haga, sea, piense de la manera que él quiera. Entonces, dicho eso, los diferentes caminos que la gente toma para esto son los siguientes. Y hay múltiples enfoques. Yo decía del modelo de crianza, qué modelo adoptamos, pero ahora estos son los enfoques de qué es lo que yo quiero lograr con mis hijos. La mayoría dice que es feliz, pero ¿cómo lo hago? Bueno, un primer enfoque es el enfoque tipo refugiado. Criar es cuidar, mantenerlos vivos y sanos. Es el enfoque tipo refugiado. Le damos alimento, vestido y medicamentos. Eso es lo que hay en un campamento de refugiados. Básicamente lo que queremos es que estén vivos y sanos. Y parecería un poco jocoso, pero hay mucha gente que tiene implementado un tipo de crianza que básicamente se limita a eso, como un refugiado. Yo quiero que mi hijo coma, que duerma en un techo, bajo un techo, y que él esté sano, si necesita una medicina, que esté sano. Y esa es una forma de entender, bueno, si yo hago eso, si yo cuido a mi hijo, y como que lo demás se dará por añadidura, quizás es la manera como de pensar. Uno puede decir, no, pero eso es muy simplista. Yo estoy tratando como de sacar ciertos rasgos, o sea, no necesariamente un papá piensa de esta manera, pero quizás es su manera predominante. Predominantemente él lo que quiere es cuidar al niño, que no le pase nada físicamente y que se alimente y demás. También predominantemente hay gente que lo que quiere es tener o un enfoque monástico, hay que evitar que se contaminen. El enfoque monástico es el que trata de aislar al niño, al joven, de todo lo que le puede afectar. Entonces yo lo aíslo. Yo tengo un miedo de que mi hijo se contamine y por lo tanto, si yo logro que él no se contamine, no considerando, dicho sea de paso, que la contaminación también está dentro de él. Él no solamente es contaminado de afuera, sino que él también es un contaminante per se. Yo tengo que trabajar eso, como vamos a ver más adelante. Pero hay muchos padres que se concentran en eso, en evitar. A veces se desbordan con actitudes controladoras, con actitudes muy rígidas y cerradas en torno a esto y crean múltiples problemas. Pero ese es un enfoque también, que si yo hago un buen trabajo previniendo que mi hijo se contamine, pues yo estoy haciendo un buen trabajo como padre. Yo recuerdo hace muchos años hace unos años ya, no sé si muchos, pero unos años atrás, algo pasó en la casa. Yo voy a mantener por el beneficio de mis hijos el anonimato de ellos, con quién fue que ocurrió, pero hace unos años ocurrió algo. Sí, porque ustedes saben que uno no puede ventilar aquí las intimidades de la casa, así, de manera pública. Entonces, algunas cosas sí se pueden ventilar, no me malentiendan. Entonces, algo pasó, uno de nuestros hijos actuó de cierta manera, dijo algo, y recuerdo que nos preguntamos, ¿de quién él habrá oído eso? Y nuestra reacción inmediata fue, no tuvo que haberlo oído de nadie. O sea, esa mala reacción pudo haber sido autogenerada, espontánea. Es un corazón pecaminoso. Es un corazón inclinado al mal, inclinado al egoísmo, inclinado al resabio, a la queja. Así somos. O sea que el enfoque monástico puede aislar al niño o al joven de las influencias externas, pero no logra victoria sobre el corazón pecaminoso del hijo. Al contrario, puede ser un obstáculo para trabajar ese corazón pecaminoso que está en él, porque él se puede entonces cerrar por la
la injusticia de aislarlo de esa manera. En fin, ese es otro enfoque. Hay gente que trabaja de esa manera y que su enfoque predominante es el aislamiento. El otro es el enfoque administrativo. Yo los mantengo, pero otros lo cuidan y lo educan mejor que yo. Bueno, yo no sé mucho de muchachos, yo no tengo mucha paciencia con los muchachos, yo tampoco soy un académico. Yo mejor lo mando a los mejores centros académicos, hay otro enfoque académico que también es predominante, pero este es un buen colegio, buenas clases en la tarde, si va a un campamento, el mejor campamento. Lo que queremos es que otros que lo hacen mejor que yo se encarguen de mi hijo para que lo formen, ¿verdad? Y tenga las habilidades y las destrezas que él debe tener como ciudadano. Y ese es un enfoque más administrativo. Ustedes saben que los administrativos, los gerentes, lo que hacen es buscar la mejor persona para que haga el trabajo, ¿verdad? Entonces lo que a veces hacemos es que queremos que para nuestros hijos pues se lo delegamos a alguien para que esa persona o esa entidad, esa institución haga lo que tiene que hacer. Incluso hasta la propia iglesia. A veces muchos padres entienden que los responsables de la educación espiritual y la formación espiritual es la iglesia. Y la iglesia debería tener mejores programas. La iglesia debería llamar a mis hijos. Porque mira, mi hijo no quiere venir a la iglesia. Y eso muchos entienden así, no digo que todos, pero muchos entienden, eso es problema de la iglesia. La iglesia tiene que dar seguimiento. Pero eso es un problema del hogar. Que el hijo no quiera venir a la iglesia. Aquí estamos todos los domingos, todos los miércoles, todos los sábados, vengan. La familia tiene que buscar los mecanismos internos, de dinámicas internas, para atraer a sus hijos a exponerlos a la palabra de Dios. Pero no queremos que la iglesia se encargue de mi hijo, porque tiene problemas, muchacho. ¿Qué voy a hacer? Requiere de nosotros mucha inversión. Hay otros que tienen el enfoque amistoso. No, yo lo que quiero es ser amigo de mi hijo. Yo quiero ser amigo de mi hijo y eso es lo importante, porque si yo soy amigo de él, él me puede contar cualquier cosa. El problema es que yo entiendo la motivación y el espíritu detrás de ese enfoque amistoso. El problema es que nuestros hijos entienden que sus amigos no tienen derecho a hacer ciertas cosas que los padres deben hacer. ¿Me explico? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tenga que corregirlo? No soy tan amigo de él ya, ¿verdad? Pero muchos padres que tienen este enfoque prefieren no corregirlo para no dañar la amistad. Muchas personas que tienen este enfoque también entienden que la forma de ganarse a su hijo en esta relación de amistad es justamente cediendo en reglas y normas y siendo cómplice. A veces hay papás que se ponen en contra, en secreto con su hijo, de reglas de la mamá, porque tu mamá no sepa. Y él es cómplice junto con su hijo en violentar las reglas de la mamá para él lograr una cercanía amistosa. Entonces logro, siendo indulgente, la supuesta amistad con mi hijo. Y eso no va a terminar bien. Porque hay un rol de padre y de autoridad que estoy dejando de hacer, que va a generar problemas eventualmente. Pero ese es un enfoque común, más común de lo que uno se imagina. Hay otro enfoque, el enfoque académico. Lo importante es su formación académica. Y entendemos que si nosotros le damos a nuestros hijos la mejor educación posible, hemos hecho nuestro trabajo bien. Lo importante es que ellos tengan la mejor educación posible, porque nosotros vemos el mundo básicamente como un mundo materialista. Y lo importante es que ellos puedan tener éxito en ese mundo competitivo y materialista, que ellos puedan ser grandes profesionales, que ellos puedan desplazarse por la vida con facilidad, con habilidades, con destrezas empresariales, académicas, etcétera, que tengan la admiración de la gente. Es así que se consigue. Y muchos tienen ese enfoque predominante de que la formación académica es primordial. A veces eso domina la decisión de en qué colegio lo voy a poner.
¿En qué colegio lo voy a poner? El criterio es, no, esto académicamente este colegio es superior. Es superior. No importa en un sentido el tipo de familias que hay ahí, el tipo de valores que el colegio abraza. No, es que académicamente es muy superior. O los amigos que él va a tener en ese colegio, las relaciones que va a poder desarrollar son, muy potentes. O sea, la red de relaciones que él va a poder hacer en ese colegio, que él se haga siendo amigo de todos esos muchachitos, es muy importante para su futuro profesional. Yo estoy como dramatizando un poco las formas como uno decide, ¿verdad? Hermanos, todas estas son cosas, son pensamientos mundanos. Eso hay que hablarlo, todo hay que hablarlo, todo hay que sopesarlo, pero tenemos que tener discernimiento. Ese es otro enfoque. Hay otro enfoque que es el militar. El enfoque es reglas. Lo importante aquí es que las reglas se cumplan. ¿Ok? La relación con el hijo no es tan importante, que el hijo se desarrolle tan. No, lo importante es que él sea un hombre disciplinado, una mujer disciplinada, que haga lo que tiene que hacer a la hora que la tiene que hacer, de la manera que lo tiene que hacer. Y el que se sale de esas reglas, las reglas son rígidas, son férreas. Si violenta una regla, hay serias consecuencias, no hay ningún tipo de consideración ni de flexibilidad. Ya más adelante vamos a hablar de eso, pero hay gente que tiene un enfoque militar como predominante en la forma como se relaciona en su crianza. Uno que no podía faltar es el enfoque divertido. La mejor crianza es la diversión y el entretenimiento. Mientras mejor la pasen, mejor. Ese es el enfoque. Todos los fines de semana hay una actividad, todos los fines de semana hay una salida, cualquier día feriado implica un bonche, ocasiones especiales hay que hacer un evento, porque el niño, los jóvenes, y vivimos de evento en evento, de actividad en actividad, de película en película. No digo que está mal divertirse, eso es parte de la vida, es necesario incluso, pero hay que darle cierta nota de balance, porque los jóvenes, nosotros los seres humanos podemos entender y malinterpretar con un enfoque de esta naturaleza que la vida se trata de eso, que la vida se trata fundamentalmente de pasarla lo mejor posible. Pero este es un mundo caído, difícil. Hay aspectos de esta vida que requieren sobriedad, que requieren detenerse, que requieren no celebrar un día, y hay que meditar en cosas pesadas, porque este mundo es así. Y esto desbalancea a las personas y lleva al entretenimiento y al placer y lo ponen como un ídolo dentro de la vida del hijo, porque cada vez que hay oportunidad, un brequecito, un tiempo libre, siempre se le dedica no al servicio, sino a la diversión. La idea es, el hijo tiene que estar divertido siempre. Ustedes saben que psicológicamente es bueno que los niños se aburran. Eso está documentado. Es bueno que los niños se aburran. El aburrimiento es en parte cultivo de la creatividad. El aburrimiento te hace hacer las paces contigo mismo en la soledad. El aburrimiento contribuye. Estoy diciendo, no es que, mi hijo, yo quiero que tú te aburras. No, que no nos sintamos ansiosos si nuestro hijo en un momento dado pasa un día, pasa una temporada, pasa unos momentos, unas horas sin hacer nada. Eso le va a hacer bien. Eso le va a hacer bien. Y hay uno último, quizá hay otros, el materialista. Mientras más tiene, mejor. Esta es la idea del enfoque materialista, es yo quiero darle a mi hijo lo que yo nunca tuve. Hay algunos que tienen ese argumento, entonces consienten materialmente a sus hijos de una manera excesiva, desmedida, poco conveniente, no construye, no edifica el alma y no enfoca su vida en las cosas verdaderamente importantes y de valor. El materialismo tiende también a mandar un mensaje equivocado
de que la vida se trata de los bienes, cuando la palabra nos dice que la vida no se trata de los bienes. Aún uno tenga abundancia, la vida no se trata de los bienes, dice Jesús en Lucas 12:15. Pero además de eso, el enfoque materialista es muy usado por los que más tienen, porque es más fácil dar materialmente cosas que darme yo. Entonces el materialismo, o sea, el enfoque materialista muchas veces es un comodín para yo no lidiar con las difíciles tareas de la crianza. Y yo tengo que cuidarme de eso. Porque es posible que yo tenga una posición, yo no sea rico, pero tengo una posición relativamente acomodada, me puedo dar cierto lujo y yo muchas veces preferiría, eso es un pecado en el que puedo caer, una inclinación no conveniente en la que puedo caer, en yo resolver esa relación, esa intimidad que debo tener con mi hijo, hacerlo de manera material. O para callarlo, o para dejarlo tranquilo, sencillamente le doy algo, y le doy algo, y le doy algo. Y eso tiene significativas consecuencias. ¿Se fijan cómo todo esto? Entonces, ¿qué pasa? Como un espectro, esto no es exhaustivo, hay otros enfoques, pero yo creo que muchos de nosotros pudimos identificar, porque yo veía sus rostros y su lenguaje corporal como asintiendo, sí, que lo han visto o lo han vivido, sí, efectivamente, yo he pensado así, yo he estado ahí, o yo he visto gente que está ahí, pero a veces nosotros tenemos una combinación de cosas, tenemos un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de aquello, un poquito de esto. Entonces la idea es que nosotros podamos como descontaminar nuestra idea de lo que es la crianza, descontaminarlo de todos esos enfoques mundanos, terrenales, que no tienen un objetivo más allá que el aquí y el ahora, y que nosotros tengamos una visión más amplia, sublime y alta de lo que es la crianza. Esa es la idea. Lo cierto es que la crianza es difícil, pero sublime. Es difícil, pero es sublime. Eso es tener hijos. El Salmo 127 del 3 al 5, muchos lo conocen, dice: un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Las palabras que se utiliza para los hijos es que son un don, recompensa. El versículo 5 dice que el estado del hombre que recibe hijo de parte de Dios es de bienaventurado, ha sido bendecido, debe estar feliz, debe sentirse dichoso de haber recibido este don de parte de Dios. ¿Qué visión nos da la Biblia acerca de lo que es un hijo? Hoy en día, como sabemos, tener hijos no es popular. Tener hijos no es popular. Por múltiples razones. No voy a juzgar que sean todas razones de que la gente no quiere tener hijos. No, tener hijos se ha vuelto más complicado hoy en día. Es más costoso, implica muchas más cosas. Pero a nivel mundial, las poblaciones de los países desarrollados, la mayoría de los países desarrollados, Europa, el norte de Europa sobre todo, y los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, etcétera, países desarrollados en sentido general, sus poblaciones están disminuyendo. La gente no solamente está teniendo menos hijos, sino que cuando los tiene más tarde. La gente quiere primero en general vivir una vida, hacer una carrera. Vamos a decirlo así, en muchos casos, yo no tengo una encuesta para avalar esto, pero sí tengo obviamente datos que lo avalan. Es como que quieren resolver su vida antes de que el hijo llegue, por lo que implica. Ese es un grupo. Hay otro grupo que ha decidido, en lugar de tener hijos, tengo 1, 2 o 3 mascotas. Es así. A las mascotas ya se le llama hijos. Son los hijos. Y los dueños de las mascotas son los papás hoy en día de las mascotas.
Como decía, leí una cita recientemente que decía, una joven que decía que ella prefería ser una mamá perruna que una mamá humana. Ya. No sé, no estoy juzgando su mente, quizás ella no podía, no tiene el tiempo, lo que sea, pero ciertamente lo que está pasando a nivel mundial es que mucha gente está teniendo hijos más tarde, menos hijos, muchos no están sencillamente teniendo, muchas parejas deciden tener un perro, 2 perros, un gato, etcétera. Hay muchísimas otras criaturas dentro de sus casas. La Biblia ve la tenencia de hijos como un regalo de Dios, como una recompensa de Dios, como una bienaventurada y algo que debe producir en el hombre, en el ser humano, una felicidad. De hecho, este versículo 5, cuando habla de que bienaventurado el hombre que tiene de llena su aljaba, habla de una familia grande. Hay muchos que han tomado ese versículo para enseñar, con lo cual nosotros no estamos del todo de acuerdo, porque obviamente Dios tiene control de todas las cosas, Él es soberano y Él tiene un plan para cada uno y etcétera, pero las familias grandes son válidas si Dios te ha llamado a eso, si Dios ha puesto eso en tu corazón y ha puesto el deseo, el ímpetu y lo que se requiere para tener familias grandes, sí, perfecto. O sea, aquí se alaba eso, la familia grande, y se le pone como una bienaventuranza. Miren también cómo el libro de Proverbios 10:1 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Eso también ocurre. Claro que el hijo sabio típicamente es porque ha tenido una buena crianza, pero es una alegría para el padre. 23:24 dice: el padre del justo se regocijará en gran manera, y el que engendra un sabio se alegrará en él. Disciplina a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Quizás los que estamos aquí, quizás la mayoría, o somos padres o sabemos que una gran alegría para un papá, para una madre, es ver a un hijo hacer las cosas bien. Uno se siente muy gozoso, orgulloso en el buen sentido. Orgulloso en el buen sentido. Es una gran alegría. De hecho, uno llega al punto, son cosas como raras, porque como uno es normalmente egoísta, naturalmente egoísta, es raro. Por ejemplo, yo tengo egoísmo en mí, pero cuando mi hijo disfruta algo, aunque sea que yo me abstenga de eso, o sea, no sé, un dulce que a mí me guste, un chocolatico. Me ha pasado, de hecho, específicamente. Chocolatico que me encanta. Entonces mi hijo se antoja. Entonces él me dice: papi, ¿tú te lo vas a comer? Digo yo: sí, yo me lo pienso comer, sí. Y ya yo de verle la carita, yo sé que él quiere el dulce. Es increíble, señores. Ustedes saben que yo disfruto más dándoselo que yo comiéndomelo. Obviamente no lo disfruto más desde el punto de vista del gusto, pero emocionalmente hay una sensación de gozo mayor. Porque imagínense que yo me come ese chocolatico y le vea la cara a él. ¿Ustedes creen que no me va a saber a dulce? Es impresionante cómo. Pero eso es una cosa menor. Pero cuando un hijo toma una buena decisión, cuando un hijo se aleja del pecado, cuando un hijo uno ve que decide por las cosas buenas, eternas de la vida, y uno se llena. ¡Wow! Cuando mis hijos hablan de Dios, cuando yo oigo a mis hijos orar, no porque yo le digo, no porque yo sino porque oran de manera natural y dicen cosas que son frases que no son mías, son de ellos. Yo: Señor, gracias, gracias, Señor. O sea, una cosa como una alegría, un gozo interno. Eso lo experimenta el papá. Es hermosa la paternidad, la crianza. Entonces, sí, los hijos son fuentes de gozo. Pero hablemos un poquito ya hacia el final de nuestra noche. ¿Qué dice la Biblia acerca de cuál debe ser nuestro enfoque? Porque el enfoque de mucha gente es lo académico, las reglas, todos esos enfoques que vimos donde la gente se concentra, ¿verdad? La diversión, etc. ¿Qué dice la Biblia? La realidad es interesante porque la Biblia dice poco, pero lo que dice es como importante. La Biblia dice muy poco de la crianza. Si ustedes cuentan los versículos que hay de la crianza en la Biblia,
Algunos dicen que son 8, otros dicen que son 10, otros por inferencia, o sea, porque se está hablando de una narrativa, está hablando de algo y dice, bueno, esto es una lección de paternidad, sí, indirectamente hay más. Pero son relativamente pocos los versículos que tenemos de manera instructiva acerca de lo que un padre y una madre deben hacer. Ahora, los que hay son suficientes para nosotros tener la información de qué hacer, de cómo hacerlo, de para dónde ir. Entonces, si uno toma todos esos versículos, hay básicamente como 4 aspectos que la Biblia toca. Número 1, la Biblia nos habla del propósito de la crianza en varios versículos. Nos habla de eso. La Biblia nos habla de los componentes de la crianza. O sea, ¿qué se supone que sea parte de una buena crianza? Los componentes, ¿qué debe estar presente? La Biblia nos habla de la dinámica. O sea, esos componentes, ¿cuál debe ser la dinámica entre esos componentes? Y número 4, ¿cuál va a ser el resultado de la crianza bíblica si nosotros hacemos eso? Si perseguimos el propósito, si tenemos esos componentes, si hacemos la dinámica de esa manera, ¿qué va a resultar en general al hacerlo? De esas 4 cosas, fíjense que dice poco, como les decía, los versículos son pocos, pero son claves. O sea, no habla de cosas menores ni de cosas triviales acerca de la crianza, habla de cosas muy, muy importantes. Entonces yo quisiera hoy hablar solamente del propósito de la crianza, bíblicamente hablando. Luego lo voy a expandir un poco más y de hecho, gran parte de lo que vamos a compartir en este curso o serie es mucho de la dinámica de la crianza. Porque el propósito, los componentes y demás se pueden ver relativamente rápido, pero la dinámica, la combinación, ustedes saben que cuando ustedes le dan una receta, ustedes la copian, ¿verdad? Es muy fácil. Pero hacer ese plato es otra cosa. Sí, yo sé, un poquito de cilantro, un poquito de cebolla, un poquito de esto. Entonces, cuando ya tú vas a poner todo junto en un sartén, en una olla, que tú dices, no se lo eche ahora, lo va a dañar, se va a empegotar, o le va a pasar tal cosa. Como que es la dinámica que muchas veces complica el asunto, porque uno de los componentes muchas veces lo tiene claro. Ahí es que vamos a dedicar la mayor cantidad de tiempo. Entonces, hablemos un poquito del propósito de criar ya para terminar en esta noche. Voy a leer un versículo un poco largo, pero es fundamental para lo que queremos hablar. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe. Eso es Moisés hablándole al pueblo. Para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que sean tus días prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Vamos a continuar leyendo ese mismo pasaje. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es un pasaje clásico, fundamental de la crianza. Estas son las instrucciones que Dios le está dando al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Justo antes de entrar a la tierra prometida. Ellos ya han pasado muchísimos años vagando por el desierto, ya están a punto de entrar. Entonces, él comienza diciéndole, estos son los mandamientos, él les recapitula la ley y yo quiero que tú guardes esto, que tú escuches esto. Fíjense lo que dice el versículo 2, lo que está subrayado. Para que temas al Señor tu Dios, guardando, implica obedeciendo, todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos. O sea, lo que yo quiero es que tú escuches esto para que tanto tú como tus hijos teman al Señor y lo obedezcan.
Y luego le dice en la próxima porción, en el versículo 5, lo que está subrayado: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso es lo que yo quiero, que tú me ames. Eso significa que tú me pongas a mí en primer lugar, por encima de todo. Que tú te dejes gobernar por mí. Porque acuérdense algo, lo que uno ama, a eso uno se somete. Uno se somete a lo que uno ama. Entonces Dios le dice: ámame con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras de que me ames, de que me conozcas a mí, de que me ames, estas palabras estarán en tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, según ese pasaje, lo que nosotros nos toca hacer con nuestros hijos? Enseñar a nuestros hijos a quién es Dios y a que amen a Dios y a que obedezcan a Dios. Eso es lo que está diciendo. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Eso no excluye que tenemos que cuidar a nuestros hijos, que tenemos que hacer que nuestros hijos se diviertan y pasen un buen rato, que nuestros hijos se formen también académicamente y sean lo mejor que pueden ser. Pero esos no son nuestros enfoques, esas no son nuestras prioridades. Son cosas importantes, pero nuestra prioridad es que ellos amen, conozcan y amen y obedezcan al Señor. El que ama obedece. O sea que primero lo conozco, lo amo y lo obedezco. Según ese pasaje, ese es el orden, ese es el propósito de la crianza, que mis hijos lleguen a amar a Dios. Lo conozcan, lo amen y lo obedezcan. Algo muy similar, y este es un verso que quizás muchos ignoraban que estaba ahí, es el Salmo 78. Miren lo que dice el Salmo 78. Está un poquito pequeño, pero creo que se ve. Allá atrás se ve. Ok. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. O sea, ¿cuál es la idea de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con nuestros hijos? Nosotros vamos a hacer un trabajo, una labor, para que ellos conozcan las obras de Dios, sepan lo que Él ha hecho y confíen en Dios. Literalmente eso es lo que dice el versículo 7, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios. Si nosotros no hacemos ese trabajo bien, lo que pasaba en estas historias de Israel es que cada vez que los padres hacían una mala labor, la próxima generación se olvidaba de Dios, se alejaba de Dios y el pueblo tenía que ser reprendido por el Señor, llevado al cautiverio, llevado al exilio, puesto bajo juicio, precisamente porque los padres no hicieron bien su labor, los hijos se alejaron, venía Dios y los juzgaba. Ahora esa generación que era juzgada aprendía la ley de nuevo, comenzaban a enseñar a sus hijos, venía una buena generación y luego venía el desvío. O sea, era casi una cosa repetitiva. Dios quiere que esto pase de generación en generación. Él quiere una descendencia para Él. Dios está buscando que nuestros hijos le sirvan. El libro de Proverbios en su capítulo 3, versículo 5, es uno de los versículos más famosos del libro de Proverbios. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Ese versículo 6, la Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente manera. Ahí está, ahí abajo. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Pongo este versículo porque el libro de Proverbios prácticamente entero es lo que Salomón le escribe a su hijo. Y él quiere que su hijo aprenda a vivir, que su hijo haga lo que tiene que hacer. Y la labor de Salomón en todo el libro es básicamente que su hijo confíe en el Señor con todo su corazón y no te apoyes. ¿Qué mensaje tan contracultural, tan diferente al mensaje egocéntrico
iluso de hoy en día, que tú puedes lograr lo que tú quieras. Mira, confía en el Señor, no te apoyes en tu entendimiento, pero eso es una visión realista de la vida. ¿En qué sentido? Tú puedes estar equivocado en muchos aspectos en la vida. De hecho, en mi experiencia yo he visto que hay muchas equivocaciones que uno comete. Uno se equivoca de muchas maneras, de muchas formas, en todos los sentidos. Entonces, si yo tengo este criterio humilde de la vida, realista de la vida, que yo puedo estar equivocado en muchos aspectos, yo voy con cuidado, yo voy buscando consejos, yo voy orándole al Señor, confiando en la sabiduría de Dios, no en la mía. Me va a ir mejor. Confía en Dios, no confíe tanto en ti. Eso era lo que Salomón quería hacia su hijo. Todo el libro de Proverbios, desde mi punto de vista, ese versículo es el versículo clave de todo el libro de Proverbios. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Por último, Proverbios 1:7, lo conocemos, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. O sea, tú quieres ser sabio. El sabio comienza temiendo a Dios. Hay gente inteligente pero no sabia. El sabio bíblicamente es la persona que vive según Dios. Entonces el sabio es una persona que el inicio de su sabiduría, lo primero que la hace es que hay un Dios. Eso es lo primero que nos hace sabios según la Biblia. Luego Proverbios 22:19, para que tu confianza esté en el Señor, te he instruido hoy a ti también. Para que tu confianza esté en el Señor. Le están enseñando a un joven que está en su etapa de desarrollo, para que tu confianza esté en el Señor. Si se fijan entonces, Deuteronomio, Salmo 78, el libro de Proverbios, cuando hablan de los hijos, la idea es que pongan su confianza, que depositen su confianza en el Señor, que crean en el Señor, que le conozcan, que le amen. Ese es el propósito de la crianza. Y hay algunos componentes aledaños que son parte de esta vida, que sí tenemos que educarlos, alimentarlos, divertirlos, pero esa no es la prioridad. Ese no es el enfoque. Este es el enfoque bíblico de nuestra crianza. La crianza bíblica entonces, el objetivo es criar niños que hagan de su fe en Dios y su relación con Él su máxima prioridad en la vida y que vivan como siervos de Dios deliberada y devotamente. El papel de los padres es guiar al niño para que comprenda lo que honra a Dios y hace avanzar sus propósitos. El éxito en esta empresa se mide por vidas transformadas. Entonces, de eso se trata. No es complicado lo que es grande. ¿Qué puede ser más grande que una persona ame al Señor? Realmente la solución a todos nuestros problemas como padres está cuando nuestros hijos lleguen a amar a Dios. Porque cuando nuestros hijos lleguen a amar a Dios, en un sentido se van casi a criar solos. En un sentido muy, muy pequeño ahí arrinconado. O sea, hay una gran ayuda en ellos por medio del Espíritu Santo y de su conciencia que los va a dirigir por el camino que deben ir. Entonces yo lo que tengo que hacer, yo soy entonces en esta tarea de la crianza, yo soy un instructor, yo soy un sembrador, yo soy como un coach que voy diciendo, mira, esto, pero yo lo que quiero es que al final él desarrolle ciertas habilidades espirituales, por así decirlo, donde se acerque a Dios y Dios entonces sea su Dios. Y yo sencillamente estoy por ahí, bien, perfecto, eso es, ese es el Dios a confiar, ese es el hombre, no, ese es el Dios. De eso se trata la crianza bíblica. Y vamos a estar entonces en las próximas semanas pues ahondando en otros aspectos que vimos de lo que la Biblia dice acerca de esta sublime, difícil, pero reconfortante tarea de criar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, la bendición de tener dirección para cada aspecto de nuestras vidas es algo que tiene un valor incalculable.
Nosotros queremos pedirte, Señor, que tú uses todo lo que vamos a compartir de una manera que edifique cada familia que se exponga a este contenido. Señor, no para gloria de ninguna otra persona que no seas tú, Señor. Que tú seas exaltado, que tú seas honrado, que podamos adquirir una fresca visión de lo que es este alto llamado de criar. Ayúdanos, Señor, y bendice cada familia aquí representada, aquí presente, o lo que más adelante verán esto. Bendícenos, Señor, con tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.